Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de analizar la macro, de mirar al mercado de divisas en este programa de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Rocío. Encantado de estar por aquí. Bueno, hoy comenzamos mirando a China. No tenemos referencias macro hoy en Estados Unidos. Luego hablamos del gigante estadounidense. Comenzamos mirando a China primero. ¿Hasta qué punto le ha sorprendido que haya recortado sus principales tasas de interés a corto y largo plazo, que es la primera medida de este tipo que toma desde hace muchos meses, desde agosto del año pasado? Bueno, pues sí que es cierto que si bien ha sido un poco inesperado, la última vez que estuve por aquí ya hablábamos de que de una forma u otra pues esperábamos mayores estímulos, ya que los datos económicos no fueron muy positivos. La verdad, los últimos datos económicos que conocimos, el Producto Interior Bruto quedó por debajo de ese 5% que era lo esperado, tuvimos ventas minoristas muy débiles, sobre todo la demanda interna está sufriendo bastante. Sí que es cierto que la producción industrial superó un poco estimaciones, fueron datos más bien mixtos, pero oye, mostrando clara debilidad por el lado de la demanda interna. También se está viendo representado pues compañías o con compañías que cotizan en Europa y que les afecta toda esta debilidad, ¿no? Como pueden ser compañías un poco relacionadas con la industria del lujo. Por tanto, sorprende, pero sí que es cierto que la línea va más bien porque se tengan que tomar este tipo de medidas. Sí que es cierto que las medidas que se estaban tomando hasta ahora, las más recientes, no eran tan directas para mejorar la demanda interna como estas. Por tanto, estas medidas sí que es cierto que si van acompañadas también por otras medidas quizás más relacionadas con la política fiscal o más con la política, con la economía, pues podríamos ver una remontada de esta demanda interna que sin duda está muy debilitada en China. Bueno, el margen de China, si miramos al par de divisas euro-dólar, o más bien nos centramos en el billete verde de Estados Unidos, ¿qué comportamiento espera a partir de ahora en medio de tanto movimiento como estamos viendo en relación a las presidenciales de noviembre en el país, ¿no? Porque en 2 semanas hemos pasado de dar a Trump por claro vencedor, a ahora tener un cambio importante en las filas de los demócratas y a no saber muy bien cuál puede ser el efecto Kamala Harris. Bueno, es que esto va a cambiar muchísimo. Es que estamos todavía en julio, hasta noviembre, que son las elecciones. Vamos a ver muchísimos cambios en estas probabilidades. Va a variar de si ocurre algo externo, como ocurrió la semana pasada, que esperemos que no ocurra, o al menos no de ese nivel, pero cualquier comentario, cualquier posible medida o propuesta del programa puede alterar mucho estas probabilidades de que gane uno o de que gane otro. La semana pasada, sobre todo a inicio, tuvimos mucho ruido en torno a este Trump trade, ¿no? De fortalecer el dólar, de que los rendimientos fueran al alza. Y sí que es cierto que, bueno, pues medidas de Trump con estos aranceles y medidas más proteccionistas, pues deberían de provocar estos movimientos, tanto en los rendimientos como en el dólar. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que estamos a las puertas de un ciclo de bajadas de tipos, de una vuelta a las políticas monetarias expansivas, y eso debería debilitar al dólar. Por tanto, yo tengo el siguiente planteamiento. Puede ser un poco lioso, pero en este momento es lo que creo firmemente. A ver. Medio-largo plazo, yo, por ejemplo, si comparamos el dólar frente al euro, soy muy alcista en el dólar. Considero que es la divisa de refugio, considero que es la divisa que más se usa, considero que incluso en los últimos años está ganando poder frente a otras divisas, no frente a otros activos, frente a otras divisas y más concretamente frente al euro. Solo hay que ver cómo ha cambiado o cómo ha aumentado dentro del sistema de pago SWIFT el uso del dólar con respecto al euro. Por tanto, medio-largo plazo soy muy alcista en el dólar frente al euro. Ahora, ¿qué ocurre si nos centramos simplemente en el dólar? Bueno, pues quizás los próximos 2-3 años este ciclo de bajadas de tipos pues puede debilitar al dólar, más allá de que, oye, que salga Trump. Oye, pues la última vez que salió Trump en 2016 vimos como los 40 días antes y especialmente los 40 días posteriores el dólar fue muy fuerte. Es decir, podríamos tener estos repuntes en el índice dólar, pero sí que es cierto que teóricamente este ciclo de bajadas de tipos pues debería debilitar un poquito al dólar.
Hmm. Bueno, hoy el Bundesbank ha publicado su informe mensual del mes de junio. Considera probable que la economía del país se fortalezca un poco en el tercer trimestre del ejercicio, gracias, dice, al impulso del consumo privado tras una primavera en la que el PIB ha avanzado pues algo más despacio de lo previsto. ¿Qué le parecen estos datos? Expectativas para Alemania, para el crecimiento alemán. Bueno, pues me parece que el tercer trimestre estamos todavía solo a mitad, pueden pasar muchas cosas. El segundo trimestre, ya lo dijo Christine Lagarde y lo ha confirmado hoy, lo han confirmado hoy en Alemania, ha sido un poco más débil de lo esperado. Vamos a ver cómo van saliendo los datos y las revisiones de ese Producto Interior Bruto. Pero la verdad es que yo en Europa veo un claro estancamiento. En Alemania más, de momento no estoy viendo signos de fortaleza por ningún lado. Si revisamos datos como son los PMIs, que me gusta mucho seguirlos y que esta semana pues también tendremos actualizaciones sobre ello, no terminamos de ver que carbure ni siquiera la manufactura, ¿no? Que era un poco lo que más bajo estaba y lo que tendría que remontar. Hemos visto ligeras remontadas, pero de momento muy lejos, muy alejados de datos que realmente muestren cierta fortaleza. Por tanto, yo la palabra que usaría para hablar de Europa y en este caso Alemania, porque sí que es cierto de países del sur como España, Italia, oye, pues parece que Portugal incluso tienen una situación un poco más favorable, ¿no? También relacionado con esa crisis energética, esa dependencia de Rusia, pero en Alemania, en Norte Europa y en general la eurozona como región, estancamiento yo creo que es la palabra. E incluso cuando hablábamos de esta inflación en Estados Unidos, digo, creo que deberíamos de mirar más a lo que tenemos aquí, porque aquí quizás sí que estemos en esta inflación más que en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos lo más destacado esta semana va a ser el dato que vamos a conocer justo el viernes, a finales, ese famoso dato PCE que tanto sigue la Reserva Federal. ¿Qué es lo que espera de ese índice? ¿Espera que confirme un poco esas expectativas o se afiance esa idea que ahora mismo es bastante generalizada en el mercado de que la Fed va a bajar tipos en septiembre? Sí, bueno, al final los últimos dos datos del PCE, de este deflactor de inflación, han sido un poco más descafeinados. Sí que es cierto que tiene una importancia capital y es el mejor dato para seguir lo que realmente importan los precios, pero sí que es cierto que cuando no hay alteraciones grandes o divergencias grandes por parte de la vivienda, por parte de la energía, en los datos de IPC e IPP, que conocemos a mitad de mes, es más fácil predecir y que no haya sorpresas de cara al PCE. Por tanto, no se deberían de esperar grandes cambios con respecto a lo esperado. Y también este mes ocurre algo importante y es que el jueves conocemos el dato de Producto Interior Bruto y ahí va también el deflactor de inflación trimestral. Por tanto, vamos a conocer de forma anticipada lo que puede ser el dato del viernes, un poco en línea. Luego puede haber algún cambio de que se hagan revisiones y demás. Pero el jueves vamos a conocer el dato global del trimestre y el viernes conoceremos el último dato del último mes del trimestre. Algo curioso que ocurre cada 3 meses, ¿no? Bueno, ¿y qué espera de la reunión de la semana que viene de la Reserva Federal? Más bien, ¿qué mensaje espera de Powell? Pues es la primera de las últimas 5 reuniones que no lo sé, la verdad. Creo que es la primera reunión de las últimas ahora en el corto plazo en la que hay una ventana abierta a lo que puede pasar. Evidentemente descartaría que haya movimientos, que haya bajadas de tipos, pero sí que es cierto que viendo datos, incluso si los datos de esta semana de Producto Bruto, de deflactor de inflación son débiles, como vamos en la línea o incluso unas peticiones semanas de subsidio que conoceremos el jueves, que sea un salto aún mayor, porque recordemos que las iniciales están en máximos desde agosto de 2023, las continuas están en máximos desde noviembre de 2021. Es decir, han tenido un aumento considerable en las últimas semanas. Pues oye, todo apuntaría a que deberían de bajar los tipos de interés. ¿Que lo van a hacer? Pues la verdad lo dudo, los mercados no lo están descontando, pero sí que es cierto que deberían de poner sobre la mesa esta bajada de tipos para septiembre. Esa es un poco la línea. Pero bueno, sí que es cierto que, como te digo, no lo sé. Creo que es la primera reunión en la que se puede dejar un poco la puerta abierta a que haya cierto grado de sorpresa. Veremos a ver, probabilidades son muy bajas. En caso de que haya bajadas de tipos puede haber una gran sorpresa. No lo creo, pero oye, la puerta, como digo, yo la dejaría, no entreabierta, la dejaría sin echar el pestillo, por si acaso. Diego Puertas, analista de Serenity Markets, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rocío. Chao, buena tarde.